En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. La tragedia nacional, la gran tragedia colombiana, empezó el 9 de abril de 1948. Entonces, un dirigente popular, Jorge Eliezer Gaitán, iba a ser presidente de la República. No había ninguna duda. El pueblo lo seguía lleno de esperanzas. Nunca se pudo decir que Jorge Eliezer Gaitán fuera comunista. Se había educado en Italia en épocas en que había una influencia fascista muy notable entre la juventud y la mentalidad del pueblo italiano. Lo cierto es que el pueblo lo seguía con unción y compasión. Hacía conferencias en la Plaza de Toros de Santa María, reunía al pueblo, le decía un discurso y lo despachaba para la casa. Realizaba grandes maratones por las calles principales de Bogotá con antorchas encendidas y no había un vidrio roto. Jorge Eliezer Gaitán tenía imán sobre el pueblo colombiano. Y para entonces se reunía la conferencia que daría lugar, Conferencia Panamericana, que daría lugar a la creación de la OEA. Y venían representantes de todos los países, empezando por una representación lujosa e importantísima de los Estados Unidos. En Europa comunista empezaba la Guerra Fría, tomaron la decisión de sabotear esa conferencia panamericana. Había que hacerlo. Y había que buscar las personas ideales. Y encontraron un gángster juvenil llamado Fidel Castro, con otros amigos de Zulaya, cubanos, que con el pretexto de que venían a una conferencia de estudiantes, pues que no la hubo nunca y que no se trataba de eso, sino de venir a sabotear la conferencia panamericana, llegó a Bogotá. ¿Qué participación tuvo Fidel Castro en el asesinato de Gaitán? Toda. Hay un reportaje que le tomó Caracol Yamid Amad entonces a Fidel Castro, el que curiosamente se perdió. No lo hemos podido conseguir. Le agradeceríamos infinitamente al que tuviera esa grabación. En la entrevista de Yamid Amad con Fidel Castro, hablando del 9 de abril. Y Fidel Castro va contando que bajó del sitio donde estaba, que era arriba de la carrera séptima en las nieves, llegó a la carrera séptima y empezó a recorrer la ciudad hacia la Plaza de Bolívar porque tenía una entrevista. Estaba señalado para una entrevista con Jorge Eliezer Gaitán. Y pasó por unas iglesias y pasó por una calle amplia que no tenía número, sino que tenía el nombre de una persona, lo decía Fidel Castro. Era la avenida Jiménez de Quesada. Carrera séptima, avenida Jiménez de Quesada, y Fidel Castro cuenta que pasó la avenida que no tenía número, sino que tenía el nombre de una persona, y oyó disparos. No los oyó. Le sonaron en los oídos, porque ahí exactamente asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. El supuesto asesino, pobre infeliz Roa Sierra, cuya afiliación política nunca se pudo comprobar, que no se sabía quién era, todos gritaron ese es, y aterrorizado salió huyendo. Lo encontraron y no le preguntaron nada, sino que lo lincharon sin misericordia. Y empezó la tragedia de Bogotá y la tragedia de Colombia. Eso sí, existen las fotografías y existen los videos de Fidel Castro con fusil, que se lo daba a la policía. La policía era entonces de partido, era una policía liberal, que en algunos sitios, en algunos cuarteles, repartían fusiles a los que querían ir a la toma de Palacio. El presidente era Mariano Ospina Pérez. Resolvió resistir
pasara lo que pasara. La situación en Bogotá era caótica. Estaban incendiando la ciudad, destrozando los medios de comunicación. Por fortuna para la ciudad vino un aguacero enorme y también, por fortuna para la ciudad, los atacantes entraron a almacenes donde vendían licor y se emborracharon sin compasión. Eso detuvo un poco la horda, que fue contenida en Palacio. No estaba preparada la ciudad, no estaba preparado el país. Había un ministro de guerra que debía posesionarse en los próximos días procedente de París, era Fernando Londoño, mi padre, y mientras tanto había un ministro de guerra, que se llamaba entonces así, no de defensa, sino de guerra, que era el doctor Lozano, que no estaba enterado de las cosas y no tenía carácter suficiente y no intervino suficientemente, y las hordas quedaron sin control, atacaron Palacio, donde se defendieron un grupo de reclutas comandados por doña Berta Hernández de Ospina Pérez, que con vestido de militar les daba instrucciones, les daba coraje, les repartía agua, los sostenía. Había que defender Palacio. La situación era prácticamente insostenible. No llegaban refuerzos de ninguna parte porque todo estaba fríamente calculado. El 9 de abril no fue la obra de un locato descoordinado, de un roa sierra, sino que eso estaba previsto para que estallara en todas las ciudades de Colombia. Y en todas las ciudades los gobernadores, los alcaldes se tenían que defender de la revolución que tenían y no podían disponer de la tropa. Entonces Bogotá estaba en manos de unos reclutas, mal defendida, iba a caer. Una delegación liberal visitó Palacio para pedirle a Ospina Pérez su renuncia cuando pronunció palabras que quedaron para la historia. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. La situación era insostenible. Pero en Tunja, un gobernador conservador, Villarreal, armó al pueblo para que se defendiera de la horda de asaltantes y dispuso de la tropa que quedó disponible y llegó a Bogotá y salvó a Bogotá. Salvó a Bogotá, pero en medio de una calamidad espantosa. ¿Cuántos fueron los muertos? Nunca se sabrá. Los enterraban como podían en fosas comunes. La ciudad quedó, el centro de la ciudad quedó virtualmente arrasada por los incendios. Pero, más grave si se quiere, el corazón de Colombia quedó herido para siempre. Y eso hizo empezar lo que se llamó la violencia. Los liberales decían que los conservadores habían asesinado a Gaitán y los conservadores decían que habían asesinado a Gaitán para poderse levantar en armas contra el gobierno conservador. La tragedia de la violencia liberal conservadora que empieza un 9 de abril de 1948 y a que le pondría punto final. La historia hay que contarla como es. El general Gustavo Rojas Pinilla cuando asumió el poder el 13 de junio de 1953. 9 de abril de 1948. Empezó la tragedia colombiana. Después vino el Frente Nacional, la operación política más importante que se hizo en Colombia en todo el siglo XX, la paz entre liberales y conservadores, otra historia para contar en otro momento. Pero el 9 de abril de 1948 no lo podremos olvidar. Era muy niño, no tengo por qué recordarlo. He leído y he estudiado la historia y aquello fue terrible.
Gaitán salía de un almuerzo con Plinio Mendoza, el padre de Plinio Apuleyo Mendoza, ese gran colombiano que casi fue muerto por la guerrilla en algún momento, uno de los más grandes escritores y de los más influyentes pensadores que el país tuvo. Era un niño también que salió a encontrarse con su padre, que estaba con Gaitán y que vio caer a Gaitán antes de ser conducido a una clínica donde fallecería. Jorge Eliezer Gaitán, asesinado, no nos queda duda, por Fidel Castro, el 9 de abril de 1948. Y les repetimos, si alguien tiene el reportaje que por Caracol le hicieron a Fidel Castro sobre el 9 de abril, es un tesoro, lo agradeceríamos infinitamente que nos compartieran ese tesoro. La verdad tiene que ser contada y Fidel Castro prácticamente llegó a contarla. Así empezó la violencia en Colombia, así empezó la tragedia